No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina. Ahí lo dejo. Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear. Es que necesitaba sacarlo. Diga. Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar. Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero. La putísima madre. La ventana de la televisión con Mariola Cubells. Hoy tenemos a nuestra Mariola Cubells en los estudios de Ser Lanzarote. Hola Mariola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Carles, ¿cómo vas? ¿Y cómo vas tú? ¿Y qué haces ahí? Por saberlo ya. Pues mira, porque tenemos ya sabes, el show de señoras y señoras. Ah, muy bien. Que tenemos el jueves aquí y yo estoy encantada, Francino, porque tengo 23, 24 grados. Pues en Madrid estamos a 39 en este momento. Lo sé. Hay una cierta diferencia. Lo sé, estaba oyéndoos antes, estaba oyendo a Violeta, a vosotros, es horroroso. Pero estaremos sí. prontito en Tenerife porque el viernes abrimos la ventana en el Fauzal. Sí, exacto, sí. O sea que Pues lo vas a agradecer muchísimo. Yo creo que viajaremos el muchísimo. día antes ya. Yo creo que ya la ventana la emitiremos el jueves desde Radio Club Tenerife para ir preparando el terreno y no llegar tarde a los sitios. Pues yo te lo recomiendo porque lo vas a agradecer un montón. ¿Te parece bien, no? Por la temperatura sobre Muy todo. bien. Bueno, tengo que decirte que por primera vez en mi vida me he bañado en el Atlántico. Ah, ¿no te habías bañado nunca? No, porque me parecía que estaba demasiado fría, pero creo que el cambio climático está llegando, porque hoy me ha parecido que estaba la temperatura ideal. Muy bien. Así que nada. Oye, Mariola, la tele igual que la radio, hemos dicho sirve para muchas cosas, ¿no? De las que hablamos aquí cada martes, pues sirve para informar, para entretener, para divulgar, para acompañar, para emocionar. También para sacar a la luz realidades que a veces están ahí medio ocultas o silenciadas por el motivo que sea. Y ahora mismo voy a recordar, y seguro que los oyentes que tienen memoria les vendrá enseguida a la cabeza porque tuvo mucha repercusión, el año pasado se estrenó en Max El Minuto Heroico. Esto es una serie documental dirigida por la periodista Mónica Terribas que contaba con testimonios de muchísimo valor cómo es vivir dentro del Opus Dei. Lo hacía a partir del relato de 13 mujeres que narraban, entre otras cosas, pues los abusos psicológicos, económicos y espirituales sufridos durante su pertenencia a esa institución. Yo he entregado mucho dinero, mucha pasta al Opus, y Hacienda tiene que investigar todo el barullo, lo voy a decir así, de dinero B que se está moviendo. Una de las frases típicas que te decían era: hay que ser alfombra para que los demás pisen blando. Una serie de estructuras que encorsetan a una persona hasta el punto de no dejarla vivir. Siento que fue un momento en el que mi mente o salía de ahí o se rompía y me volvía loca, y entonces opté por mi salud. A quien pido responsabilidades pensando en esa niña de 14 años que entró ahí y que era una menor, pues es la Iglesia y es la ley, ¿no? De alguna manera hay que actuar para que estas cosas no vuelvan a pasar. La última voz que acabamos de escuchar es la de Marina Pereda, hija de una familia numerosa de Miranda de Ebro, vinculada al Opus, que entró en la obra efectivamente con 14 años y que salió a los 25 con una vida por reconstruir y por reescribir. Y esto último es literal porque ella es la autora del libro La obra, Memorias divinas y humanas de una chica en el Opus Dei, y la tenemos además esta tarde en directo desde los estudios de Radio Zaragoza. Marina Pereda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marina, ¿qué tal? Hola Mariola, hola a todos. Muy contenta de estar aquí y de poder seguir hablando de este tema un año después, ¿no? ¿Hasta qué punto el documental, bueno, y sobre todo la oleada de reacciones que generó, tanto en privado como en público, porque ha habido de las dos, hasta qué punto ha influido en la publicación de este libro tuyo, Marina?
Bueno, el hecho es que yo, antes de conocer a Mónica Tarribas y de que surgiera este proyecto documental, yo ya había escrito un manuscrito para una obra de teatro. De teatro, sí. Sí, y de alguna manera esa historia ya estaba dentro de mí, ¿no? El simplemente contar mi historia desde un lugar más literario, pero sí que es cierto que gracias al documental creo que socialmente hubo como un pequeño terremoto, ¿no? Un pequeño movimiento que hizo que muchas personas empatizaran con quienes habíamos estado en el Opus Dei, que muchos sectores pues mediáticos y del mundo editorial, no es que fuera una campaña, ¿no? Como a veces lo quieren poner el Opus Dei o los simpatizantes, sino que más bien fue como una especie de empatía generalizada y que de pronto alguien dijo, oye, pues aquí puede haber una historia interesante que contar de otra manera y gracias a eso pues recibí la propuesta de una editorial que me gustó, me convenció, me dejaron mucha libertad a la hora de contar mi historia. Eso es, el sello Aguilar de la editorial Penguin. Y la verdad es que he trabajado muy cómodamente con la editora y el libro tiene un tono pues que es muy distinto al documental porque tiene elementos de comedia también, es muy diferente, pero bueno, en cierta manera está ahí, ¿no? La misma historia. Hay una cosa del libro, Carles, que es verdad que tiene un tono, incluso me atrevería a decir que es lúdico festivo, porque se lee como, bueno, en realidad no hay nada gris, no hay nada triste, o sea, es verdad que si tú lo analizas tiene un trasfondo tremendo. Marina, en este momento hay una cosa del libro que dice, Carles, que creo que en este momento el diablo o el demonio está moviendo el rabo, porque esto lo cuenta ella en el libro, que dice que cada vez que hay una crítica o que alguien, en fin, pone en solfa esta cuestión, en el Opus se dice que el diablo o el demonio, no sé quién era, Marina, uno de los dos. El demonio, se suele hablar más del demonio, pero bueno, puede ser una u otra. O sea, Carles, que lo sepas. Hay una cantidad que está ahora moviendo el rabo. Esto es que el demonio, como ve que el Opus Dei es tan bueno, se pone nervioso y necesita que salgan este tipo de campañas, ¿no? Este es un poco el pensamiento. Es que hay entrecomillados, hay subrayados que yo tengo aquí en el libro delante. Luego, por cierto, leeré algo de esto del humor negro que sugería Mariola, que hay un párrafo de una santa muy interesante, pero claro, tengo frases subrayadas y entrecomilladas, por ejemplo, vigilo mi corazón para no enamorarme. Amar a una persona de carne y hueso es un pecado que puede llevarme al infierno. Hostia, ¿cómo gestiona un adolescente mensajes de este tipo? ¿Y cómo impacta eso? Yo te pregunto, Marina, tú responde lo que tal. ¿Cómo impacta eso en la persona que una acaba siendo? Porque claro, eso, en fin, y más, que podemos leer, pero esta no está mal. Sí, es un impacto muy profundo. Por eso cuando yo pensaba en escribir esta historia, inevitablemente tenía que irme a la infancia, al origen de todo, incluso antes de pertenecer al Opus Dei, porque se crea todo un ecosistema, te inyectan una serie de ideas y es el primer libro que se escribe desde un miembro de segunda generación, es decir, con unos padres ya vinculados al Opus Dei. Entonces, para mí era muy importante retratar esa infancia y esa adolescencia truncada por una supuesta vocación de celibato, ¿no? De virginidad de por vida, porque para mí es un abuso psicológico, es un abuso sexual en cierta manera también, porque hay me parece que una de las cosas más terribles que se le puede hacer a una persona y más a un niño o a un adolescente es prohibirle enamorarse, ¿no? Prohibirle descubrirse a sí mismo, descubrir su orientación sexual, descubrir a quién quiere, a quién no, esa posibilidad de intimidad, de esos primeros pasos pues que son necesarios en el desarrollo evolutivo de cualquier persona, además en nombre de un ideal que se te ha inculcado y que se te ha forzado según unos números y unos listados y unas campañas de captación de vocaciones que tiene la organización, ¿no? Bueno, es que no podías ser, lo cuentas tú en el libro, no podías ser amiga de un chico, no estaba bien visto enfadarse, no estaba bien visto decir que no, o tumbarse en el sofá, calificado como postura impropia de una mujer casta. Había que rezar diariamente, hay que rezar, confesarse, que tú mismo, y asistir a las charlas, pero tampoco podíais ir al cine. Es que esto mucha gente no lo sabe. Ni al teatro, conciertos de Bad Bunny ni hablemos, ¿no? O sea, salvo excepciones muy puntuales, ¿no? No, por supuesto que no. Estamos hablando todo esto sobre todo de los miembros célibes. La mayoría de gente antes del Minuto Heroico tenía una concepción de los miembros del Opus Dei como los padres, ¿no? De familias numerosas, estas grandes familias, y no conocían la realidad de las numerarias auxiliares o de las agregadas, como fue mi caso, o de las numerarias ¿no? de esta organización, que en el fondo son quienes entraron, o sea, esta vocación
vocación al celibato o esta llamada o este planteamiento, como ellos lo dicen, plantear la vocación, o sea, ellos lo proponen a los niños y a los adolescentes para que sean célibes porque saben que a partir de determinada edad nadie va a pasar por este aro, ¿no? Entonces, creo que esto lo hace muy perverso y creo que se aleja mucho de la doctrina católica, donde ningún católico normal, por muy creyente que sea, por mucho que rece, tiene prohibido ir al cine o tiene que consultar a su director si puede hacer determinadas actividades, determinados planes. Y los libros, Marina, los libros, bueno, la lista claro, de libros. Y sobre todo ahora que hablabais al principio, ¿no?, de la importancia de los medios de comunicación, del libre acceso a películas, a libros, a programas de radio, programas de televisión. Todo esto se hacía desde una censura explícita, donde los libros están catalogados del 1 al 6, o donde tú ya vas incorporando, como lo vas haciendo desde niña y desde muy pequeña, incorporas esta autocensura de tal manera que ni siquiera se percibe como una obligación. Ya. Por eso hay mucha gente que dice esto tan manido y ya me parece que obsoleto, de nadie te ha puesto una pistola en la cabeza, porque no hace falta. Tú ya sabes que si ves una película donde hay un beso, ni siquiera estoy hablando de una película de 2 rombos, ¿no?, como se diría en aquella época, y que yo he vivido esa censura en realidad. O sea, mira, yo me acuerdo del documental y del libro también de la expresión que son niñas o niños pitables, que en el documental me dejó loca y en el libro también, y nos gustaría que nos lo explicaras. Estos son potenciales niñas reclutadas, ¿no? Eso es. Y esto explica muy bien la jerga del Opus Dei, por un lado, que esto también es típico pues de grupos coercitivos, el tener un vocabulario cargado que también hace que sea muy difícil trasladar la experiencia. Yo por eso en el libro he intentado también ponerlo en un tono muy fácil para quien no sepa nada de religión, no sepa nada del Opus Dei, y romper con todo ese vocabulario que nos han inculcado y que hace que luego tu experiencia sea incomunicable. Entonces, cuando hablamos de alguien pitable, también esa palabra hace ver que hay una mirada de la institución, que es quien selecciona quién es pitable y quién no, quién encaja y quién no. Por tanto, no podemos hablar de una libertad y de una vocación libremente elegida, porque es primero la institución quien te elige a ti y decide si tú eres pitable o no pitable en función de sus criterios, ¿no? Entonces, creo que ese término efectivamente muestra mucho la manera de funcionar del Opus Dei, las convivencias de pitables, los campamentos de pitables. Esto estaba en el día a día, en el vocabulario normal. Entonces, si alguien es pitable significa que ha sido seleccionado por una autoridad superior, es decir, los numerarios o numerarias, que son como secretarios de Dios, o los ojeadores, ya han visto como directores de casting, ¿no?, que además hago un paralelismo con la obra y una obra de teatro, pues ya son los directores de casting que saben quién va a cumplir qué papel. Entonces ahí la libertad está absolutamente mediada por la autoridad y condicionada desde el minuto cero, porque tú no sabes que eres pitable. Oye, eso lo sabe la autoridad, no tú. ¿Con cuántos años haces testamento? Con 21 años. ¿Y eso? Eso es la norma en el Opus Dei. Está estipulado que un niño entra a los 14 años, luego a los 16 hace un paso que se llama la oblación, a los 18 hace otro paso que se llama la incorporación jurídica, donde, claro, como legalmente, incluso dentro de las leyes del Vaticano, digamos, tú no puedes incorporarte antes, pues bueno, haces esa formalidad a los 18 y luego 4 años después, o sea, en mi caso, pues eso, a los 21 o 22, es cuando haces ya la fidelidad, que es el último paso, donde te tienes que comprar un anillo y tienes que firmar un testamento que te dan una plantilla para que tú lo copies palabra por palabra. Yo en ese testamento manifesté por primera vez de manera verbal y ya siendo pues más mayor, con 22 años, pero claro, llevaba ahí desde los 14. Pero fui capaz de decir, oye, yo no estoy de acuerdo con dar mi dinero a una fundación que está asociada a un colegio segregado por sexo. Yo no estoy de acuerdo con la educación segregada por sexo, porque la mayor parte de mi educación había sido en un colegio público y luego en un colegio de monjas. Entonces, y yo sí que había estado 2 años en un colegio solo de chicas y había visto la diferencia educativa y yo no quería hacer eso. Y lo manifesté, pero me dijeron, bueno, lo que tienes que hacer es confiar en el Opus Dei. Somos tu familia y nosotros utilizaremos bien este dinero. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las dudas solo se transmiten al grupo y no se transmiten fuera, tú tienes una sensación de que, bueno, yo ya he manifestado mi crítica, pero claro, es como decir, no voy a dejar de casarme con mi novio de toda la vida porque no esté de acuerdo en este detallito. En ese momento tú lo minimizas.
en base al compromiso que estás adquiriendo, que es básicamente casarte con Dios. Esto es como te lo hacen ver. El Opus Dei es solo la institución, lo importante es tu compromiso con Dios y nosotros somos un medio y aquí, bueno, este testamento es lo de menos. Lo importante es que tú hoy te casas con Dios y por eso llevarás un anillo de oro y con diamantes, que luego, por supuesto, será parte del acervo de la institución. Oye, Marina, el libro salió el 9 de abril, ¿no? Lleva 2 meses ya a la venta. ¿En ese tiempo alguien del Opus se ha puesto en contacto contigo? Y en cualquier caso, ¿qué te encuentras más? ¿Gente de dentro que dice que te reprocha el haberte ido y contar cómo son las cosas por dentro? ¿O gente que dice, joder, gracias, ¿y por qué no te marchaste antes? ¿Qué te encuentras más? Ya, pues mira, me he encontrado, por un lado, en cuanto salió el libro, al día siguiente salió publicada una entrevista que yo hice en televisión e inmediatamente desde una oficina que han sacado recientemente a raíz de todas las críticas y todas las denuncias públicas y judiciales, como el caso de las 43 numerarias auxiliares en Argentina, todas estas denuncias que está recibiendo el Opus Dei, pues han decidido abrir una especie de oficina de relaciones públicas o de reclamaciones, que lo llaman oficina de escucha, y entonces desde esa oficina el portavoz me escribió para decirme que se notaba que estaba llena de heridas, que no había integrado bien mi historia y que rezaba para que Dios calmara pues este ansia que yo iba gritando por ahí a los 4 vientos, ¿no? Y básicamente pues para decirme sutilmente que me callara, porque si hay algo peor que irse del Opus Dei es hablar públicamente sobre el Opus Dei. Eso ya es la traición definitiva. Y nada, a lo cual le contesté que antes de juzgar hay que escuchar y que si era una oficina de escucha, lo mínimo que pido y lo mínimo que pido a los simpatizantes del Opus Dei, ya sean miembros o no, es que lean el libro y que una vez lean el libro puedan emitir una crítica. Yo estoy abierta, creo que la autocrítica es síntoma de salud y me parece que leer el libro es el mínimo que pido. Luego sí que es verdad que ha habido pues reseñas de miembros individuales, pero bueno, esto ya también pasó con el documental. Ya y lo que sí que ha sido muy bonito y lo que me ha emocionado mucho ha sido pues recibir correos como recibo cada día, mensajes por Instagram, que ya pasó con el documental, pero que bueno, siento que el libro también, al estar escrito desde un lugar como luminoso y con humor, mucha gente que igual tenía miedo a remover ciertas cosas ha encontrado aquí un espacio íntimo, tierno y una comprensión que bueno, la verdad que me hace mucha ilusión. Luego, lo que también que hace que siga hablando y que participe en este tipo de espacios, pues también me ha escrito gente cuyos hijos pues han sufrido acoso para entrar dentro del Opus Dei. A día de hoy hay mucha gente, incluidos los exmiembros, que a veces queremos pensar que esto ya no pasa y decir, son cosas de antes. Además, el Opus Dei utiliza mucho esta retórica para imponer su narrativa. Y nada, esto es lo más doloroso, cuando sabes que sigue pasando, pero bueno, también es lo que da sentido a publicar este libro ahora. Está muy bien que publiques el libro, que hablemos del tema. Dejadme decir 2 cosas. La primera, que el incendio en una de las torres del Distrito Financiero de Madrid está ya totalmente extinguido. De hecho, los bomberos han sacado a 3 personas que se habían refugiado en un lugar seguro de la planta 27. No ha habido desgracias, por lo tanto se ha quedado la cosa en un susto. Y lo segundo, he dicho que quería compartir un fragmento de ese aire un poco decía Mariola, de humor negro, con el que está redactada una parte de este libro titulado La Obra. Y como hemos hablado de lo del celibato y el sexo y esas cosas, yo creo que el párrafo oportuno es este. En la ermita de Santa Marina, durante la misa, el sacerdote recuerda la historia de esta santa, que ya es una leyenda conocida. Por lo visto, Marina nació en el siglo II en un parto múltiple junto con otras 8 niñas, siendo hija de un gobernador romano que perseguía a los cristianos. Marina y sus octillizas, sin embargo, abrazaron la fe cristiana, oponiéndose a su progenitor, que intentó hacerla renegar de sus creencias. Como era de esperar, Marina, virgen y mártir, fue decapitada y arrojada a un horno. Dicen que al cortar su cabeza, esta dio 3 botes, de los que emanaron 3 manantiales. Desde pequeña entendí que mi santa, mi patrona, vivió de manera heroica las virtudes de no follar y el ser cabezota. Gracias a su tenacidad, logró llegar al cielo enfrentándose a su propio padre y al gobierno de la época. También logró construir 3 manantiales con 3 botes craneales, pensando siempre en los demás hasta el momento mismo de su muerte. Un ejemplo a seguir. Me pregunto si hay algún hombre en el santoral con virtudes semejantes. Me doy cuenta de que ser virgen y mártir es lo que hoy llamaríamos cosas de chicas. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla, habrá también que apretar una tuerca floja.
y habrá que ir a trabajar. No todo va a ser folla. Canciones de Crae no escuchabais, ¿no? Cuando me parece increíble esta canción en este momento. Canciones de Crae, ¿no? Es lo último que esperaba, pero me gusta. Este es un poco el tono, ¿no? O sea, poder reírnos también un poco de todo esto, porque ya pasó en mi y que va a haber segunda parte del documental, muy importante. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Está confirmado, Mariola, eso ya? Está confirmado, muy sí, bien, sí. Y Marina asesora, muy bien todo. Fenomenal. Marina Pereda, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Y mucho ánimo, Marina. Un beso. Cuídate, Mariola, y a triunfar. Adiós. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.